Una iglesia al servicio de Jesucristo y un papado que no se olvide de los fieles. Como siempre digo, los títulos tienen cierta espectacularidad, intenta captar la atención. Una iglesia al servicio de Jesucristo. Ciertamente tenemos que empezar diciendo que la iglesia es de Jesucristo. Y como ya lo hemos realizado otras veces, podríamos jugar con las preposiciones y expresarlo así. La iglesia vive por Jesucristo. La iglesia vive para Jesucristo. La iglesia vive desde Jesucristo. La iglesia vive en Jesucristo. La iglesia vive con Jesucristo. La iglesia vive según Jesucristo. La iglesia vive bajo Jesucristo. La iglesia vive como Jesucristo. Jesucristo es todo para la iglesia. El esposo de la esposa. Todo con Cristo, nada sin Él. Uno podría decir que en la iglesia se vive con pasión por Jesucristo, con ardor de amor, de caridad, por Jesucristo de quien recibimos todo y a quien le devolvemos todo. Que la iglesia no tiene ni sentido ni razón de ser sin Jesucristo. Que Jesucristo llena la iglesia. Es su pleroma, diría San Pablo, ¿no? Su plenitud y su gozo. Jesucristo es el Señor. Dicho esto y frente al cónclave que está por venir en los próximos días, y ciertamente haciendo como un discernimiento del legado de Francisco, que muchos van en estos días retomando, haciendo estas aclaraciones. Primero, no se juzga la intención, el corazón, la profundidad personal del Papa, eso es de Dios, solo Él conoce el interior del hombre en toda su profundidad, en toda su verdad. Simplemente uno intenta recabar algunos datos, algunas consecuencias, describir algunos climas, y seguramente hay luces y sombras, cosas muy positivas, algunas inquietudes. Mi intención no es hacer un balance, algunos lo están haciendo. Yo creo que es demasiado pronto para hacer un balance, hay que dejar que pase el tiempo, la historia, y los que realmente sientan esa vocación lo harán. Yo simplemente quiero rescatar algunos primeros datos que me parece que sí hay que tener en cuenta, que son más urgentes. Y entonces, en el video pasado hablaba de este clima de confusión doctrinal, de ambigüedad, de imprecisión y de esta situación de división, de polarización dentro de la iglesia que creo que es urgente revisar, sin adjudicársela al Papa, sabiendo que en su papado estos temas se han quizás acelerado, profundizado, y ver qué hacemos con ellos, cómo los recibimos, cómo los resolvemos. Hay una divisa tan propia de la compañía de Jesús, ¿no? Ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. En este sentido, hace tiempo, desde que comencé este canal, en aquella playlist Vida de la Iglesia, Cuestiones Disputadas, uno de los temas transversales que creo que están presentes en varios videos es mi percepción de un cierto olvido de Jesucristo, de una cierta suplantación de Jesucristo. En el mundo y en la cultura, evidentemente, pero también como una tentación interna de la vida eclesial. Un desplazamiento de la centralidad de Jesucristo
hacia cierto antropocentrismo. Es un tema propio de ese fenómeno que llamamos la modernidad. Y a veces en la iglesia está muy claro el acento, la óptica puesta en el hombre, lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente, lo que el hombre espera, lo que el hombre sufre, lo que el hombre goza. Pero a veces pareciera que esta mirada sobre el hombre y una mala interpretación, creo, de aquella expresión de que el camino de Dios es el camino del hombre, que estaba en Redentores Hominis, un documento magisterial de San Juan Pablo II, pareciera que todo está concentrado en lo humano, pero en lo humano, entre comillas, un poco entre pinzas, sin Dios. Porque se ve clara la centralidad del humano, pero se desdibuja la centralidad de Dios. Jesucristo, decimos, es verdadero Dios y verdadero hombre. Allí se revela, decía el famoso texto de Gaudium et Spes, la identidad, la vocación del hombre en el Verbo encarnado, en Jesucristo el Señor. Y nadie más humano que Jesucristo el Señor. Nadie más humanizante que Jesucristo el Señor y su Evangelio. Nada más humano que el crucificado, entregado y resucitado para nuestra salvación. Lo divino y lo humano en alianza, en plenitud de comunicación, de intercambio, por el amor, por la obediencia del hombre a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay un tema ahí antropocéntrico por resolver que desdibuja, que suplanta, que hace cierto olvido de la centralidad de Jesucristo y de Jesucristo hacia la apertura al misterio trinitario del Padre y del Espíritu, a este Dios que es comunión, que dona comunión, que revela comunión, que transmite comunión. Y en este sentido, el papado de Francisco ha sido paradojal, sin que nadie se ofenda. Una primera mirada de este tiempo transcurrido, de este ministerio petrino, son las paradojas, las contradicciones. Recuerdo aquel dicho, ¿no?, de la gallina que pone los huevos en dos gallineros distintos. Y entonces uno se pregunta a cuál gallinero pertenece a la gallina, porque pone los huevos en dos distintos. Y a veces eso ha parecido, no pocas veces, el ministerio petrino en la forma de ejercerlo el Papa Francisco, ¿no? Y entonces, por un lado, uno puede reconocer, por ejemplo, con su primera encíclica, exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, esta idea de la iglesia misionera, de la nueva evangelización que se continúa, este acento que había puesto Juan Pablo II en el Redentoris Missio, que también había surgido en Aparecida, la reunión y el documento del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que toda la iglesia tenía que estar en tensión misionera, toda una conversión misionera, una conversión pastoral hacia la misión. Y la iglesia en salida, que tantas veces el Santo Padre ha propugnado. La imagen de la iglesia de campaña, hospital de campaña, que es limitada en realidad, porque por un lado habla de la frontera de los límites y de las urgencias, de los lastimados y de los que le urge salvar la vida, pero la iglesia no puede ser siempre un hospital de campaña, porque el hospital de campaña es muy precario, ¿verdad?
Después hace falta, digamos, tratamientos crónicos, permanentes, profundos. Entonces, la iglesia tiene que tener mayor complejidad en la atención que lo que se puede hacer en la frontera del hospital de campaña, seguramente. Pero hablaba de esta intención misionera de salida, de ir a buscar, de anunciar, pero al mismo tiempo se ha percibido una baja del fervor misionero en la iglesia. Ha aparecido el tema de no hacer proselitismo. Tengo un video ahí en mi canal de YouTube, en la playlist Vida de la Iglesia, sobre el tema del proselitismo, cómo entenderlo, dificultades, limitaciones, lo bíblico, la historia, la actualidad. Pero justamente ante este tema del proselitismo, también apareció el tema de la tolerancia, ¿no? Donde a veces parecía que anunciar el Evangelio o explicitar a Jesucristo podría ser intolerante en ciertos ámbitos, que podría ser, digamos, un exceso, que la gente podría sentirse incómoda, lastimada, si se explicitaba demasiado la fe en Jesucristo. Y hasta han aparecido dichos en algunos momentos, por ejemplo, recuerdo un cardenal en una jornada de la juventud diciendo que acá no venimos a convertir a nadie. Este debilitamiento de la invitación a la conversión, a la aceptación de Jesucristo. Y estas cosas han estado un poco juntas en este tiempo, en este clima del papado de Francisco, ¿no? Al mismo tiempo que pareciera que en el diálogo interreligioso Jesucristo fuese uno más entre otros, donde se ha puesto en cuestión la unicidad de Jesucristo, el único Dios, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador. Han aparecido temáticas o impostaciones un poco novedosas, como la de la encíclica Fratelli Tutti, que habrá que seguir estudiando, ponderando, ¿no? Allí, digamos, el fundamento aparente de la fraternidad humana no es el clásico de la antropología cristiana, no es el clásico de la revelación, sino que pareciera que hay una fraternidad posible simplemente porque hay un Dios común que no queda claramente definido, está indefinido, innombrado, no es el Dios de Jesucristo, el Padre de Jesucristo, es el Dios común de todos, el Dios que existe, el único Dios, pero sin la determinación de la revelación cristiana explicitada con claridad. Parece que el fundamento es la común existencia, ¿no? Que todos somos hombres y tenemos una existencia en la cual vivimos, gozamos, sufrimos experiencias comunes, la casa común, el planeta, el cuidado, los peligros, las generaciones futuras. Pareciera un fundamento distinto al que siempre ha colocado la Iglesia para hablar de la fraternidad, ¿no? Y la fraternidad en Jesucristo, y la fraternidad en el Dios de Jesucristo, que es el Padre que Él revela, quien me ve, a mí ve al Padre, el Padre y yo somos uno, como el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Por lo tanto, una fraternidad debilitada, sin toda la plenitud de la fuerza de la revelación en Jesucristo, y una fraternidad que parece más eh, apoyada en las fuerzas humanas que en la acción de la gracia, que parece descuidar el anuncio pascual de que en la cruz de Cristo los muros que nos separan han sido derribados y sin la cruz de Jesucristo esos muros permanecen.
En fin, allí entonces la paradoja, por un lado, se ha invitado a la misión, por otro lado, parece que la misión se ha debilitado, que el fervor y el ardor por anunciar el Evangelio de Jesús no está tan presente. Y por un lado, una iglesia en salida y en búsqueda, pero por otro lado, una limitación o escaso acento en la conversión, en el cambio de vida, en la aceptación de Jesucristo. Esto ha sido, digamos, una de las paradojas de este tiempo que creo que tenemos que resolver. Y por otro lado, además de la centralidad de Jesucristo y de volver a anunciar a Jesucristo explícitamente con toda la fuerza, sin temores, sin vergüenza, sin falsas tolerancias, sin permitir que el mundo nos diga que anunciar a Jesucristo con toda su santidad, con todo su evangelio, se puede transformar, por ejemplo, en un discurso de odio o discriminador, asumiendo toda la fuerza, la potencia y la urgencia de una opción radical, definitiva, transformadora por Jesucristo. Junto a eso yo decía, un papado que no se olvide de los fieles. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Otra de las paradojas del papado de Francisco es que parece haberle hablado muy bien, no es la forma precisa de expresarlo, pero es didáctica, a los de afuera de la iglesia, ¿no? A los alejados, a los que quizás tenían posiciones adversas a la iglesia, a los antiguos y permanentes adversarios, o los que se perciben como enemigos de la iglesia, al mundo de la política, al mundo de la cultura en sentido amplio. Parece que su ejercicio de ministerio lo ha llevado a un trato cercano, fluido, con un montón de personas y de colectivos y de grupos que están claramente fuera de la iglesia y a veces en oposición a la iglesia. Allí también la paradoja, ¿no? Porque evidentemente la figura del Papa Francisco ha sido bien receptada, ha sido aplaudida, ha sido publicitada, ha contado con buena prensa, por así decirlo, pero uno se pregunta al final si la popularidad de la persona del Papa Francisco entre esa gente ha ayudado a que esas personas se acerquen a Jesucristo y se incorporen a la iglesia. Y entonces, en ese sentido, la inquietud permanece, ¿no? El Papa Francisco ha sido recibido, pero Jesús ha sido recibido. El Papa Francisco ha sido aceptado fuera de la iglesia, pero Jesucristo ha sido aceptado. Y al mismo tiempo que en este esfuerzo de salida hacia la fuera de la iglesia, hacia lo lejano, hacia lo que parecía casi en oposición a la iglesia, ha sido muy acentuado, hacia dentro de la iglesia, de nuevo, la forma es imprecisa de hablar, pero para que se entienda, hacia dentro de la iglesia, no siempre los fieles se han sentido acogidos, bien recibidos, alentados por el Papa Francisco. Claro, hay muchos que lo quieren un montón, que casi fanáticamente proponen una canonización inmediata de su persona y de su papado. Pero no ha sido así en toda la iglesia realmente, ¿no? Me ha tocado a mí atender muchas personas en circunstancias pastorales distintas, confundidas, a veces lastimadas, heridas. En general, a veces ha habido como una queja constante de algunas circunstancias eclesiales. Y yo allí no puedo decir mucho, porque yo también a veces cuando predico en la oratoria, en la búsqueda de la conversión, a veces uno caricaturiza, ¿no? Situaciones que nos pasan y a veces puede ser excesivo en las palabras, en las formas, y también me hago cargo de esa limitación.
Pero, por ejemplo, esto de los cristianos con cara de pepinillo en vinagre, digamos, ¿no? Que parecen tristes o que sonríen pocos o que parecen muy exigentes, ¿no? O el tema de los famosos curas torturadores del confesionario, que te torturan cuando te vas a confesar. A veces yo soy sacerdote, hubiese deseado que lo ha hecho el Papa Francisco, le ha hablado lindo a los sacerdotes, nos ha animado, pero otras veces parecía que los curas éramos el gran mal de la iglesia, ¿no? Que si lo hubiera curas sería mejor. Parecía, ¿no? Porque se nos cargaba a nosotros todas las dificultades, todos los errores, todas las limitaciones, ¿no? Y entonces me parece que ha habido mucha gente que, esforzándose por vivir el Evangelio, esforzándose por tener aspiración de santidad, no se ha visto reconocida, alentada en las palabras, en los gestos del Papa Francisco, como que ha dicho, bueno, al final está muy cercano con los que viven una vida mediocre, está muy cercano con los que están en pecado, está muy cercano con aquellos que tienen vidas alejadas de la iglesia, pero los que estamos en la iglesia intentando caminar, convertirnos, viviendo con cierta penitencia, con cierto ascetismo, con cierta búsqueda de santidad, parece que se nos tacha de rígidos, de excesivos, de fundamentalistas, de agriados y de tantas cosas, ¿no? Como si hubiera una especie de descompensación, ¿no? Como si hubiese un gran acercamiento a los pecadores y un alejamiento de los que quieren aspirar a santidad, digamos, ¿no? Como si esto estuviese descompensado, desequilibrado. Y creo que es muy posible que esta paradoja también haya estado presente en el ministerio del Papa Francisco y que habrá que revisar. Por eso digo, el Papa que el cónclave va a elegir necesita de nuevo conectar fuertemente con la misión, con la pasión por Jesucristo para anunciarlo a tiempo y a destiempo, le guste o no le guste a quien sea del mundo, de la cultura, de los poderes, que sea explicitado como el único Salvador, el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres, el único camino, verdad y vida, el Salvador, el Redentor del género humano. Necesitamos volver a fundar en Jesucristo la fraternidad, la comunicación, todo en Jesucristo, nada sin Él, pero también necesitamos que nuestro encuentro con los que están lejos, con los que están viviendo situaciones rotas, con los que están viviendo quizás en situaciones que tienen que ver con el pecado, ¿no? Con lo que no es moralmente bueno en los ojos de Dios, puedan tener un encuentro con Jesús que a la vez que sea cálido y acogedor, que se sientan recibidos, también los invite a transformar la vida, a convertirse, a cambiar y a incorporarse a la vida de la iglesia, ¿verdad? A no quedarse lejos, sino a hacerse parte de este pueblo de Dios que camina, de este cuerpo místico, de esta vid verdadera que tiene que dar frutos, de la esposa de Jesucristo. Y también hace falta que el Papa que se ha elegido aliente a la santidad, que nos quede claro que no podemos ser mediocres, que no da lo mismo convalidar el pecado, que no podemos, digamos, ir atando todo con alambre, como se dice en mi país, ¿no? Haciéndolo provisoriamente, más o menos, así nomás, sino que tenemos que ir a fondo, con radicalidad en la búsqueda de la vida del espíritu, con conversión permanente, con un camino ascético serio, penitencial, sólido, con una verdadera aspiración de santidad por amor a Jesucristo, porque nos hemos amado y porque queremos amarlo con toda nuestra vida, nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, con todo y sin reservas, ¿no?
Un futuro papado hacia afuera tiene que plantear de nuevo claramente el tema de la conversión. Y un futuro papado hacia adentro debe volver a plantear de nuevo con fuerza la santidad. Que creo que aquí está la paradoja, la cierta debilidad del papado de Francisco. Hacia afuera hay que volver a poner en el centro la conversión a Jesucristo. Hacia adentro hay que volver a poner en el centro la santidad de vida. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.